arácnidos, soy Carol del taller de Aranne. Bienvenidos a la parte 3 del tutorial sobre cómo hacer crochet tubular con cuentas. Antes de seguir con el tutorial, hay que aprender primero lo básico del crochet que nos va a permitir hacer este tipo de proyectos con cuentas. Si sabes hacer crochet, puedes saltarte esta parte porque no es realmente obligatoria, solamente es realmente para enseñar a las personas que no conocen los básicos sobre el ganchillo. Para hacer un tubo de crochet como este o como este, hay que saber hacer tres cosas: un nudo corredizo, el punto cadeneta y el punto enano. A continuación voy a mostrar cómo hacer los tres. Si te parece que lo estoy haciendo muy rápido y quisieras verlo más lento, aquí en YouTube, por aquí aproximadamente, podrás ver una ruedita que es la de configuración. Allí podrás escoger la velocidad y escoger si lo quieres ver más lento. Si nunca has hecho ganchillo, te recomiendo que practiques un poco haciéndolo sin las cuentas, y luego cuando aprendas mejor cómo es la mecánica de tomar el ganchillo de la forma adecuada, saber agarrar la hebra, cuando sepas hacer eso bien o que ya te sientas más cómoda, ahí sí agregar las cuentas. Lo primero que hay que saber es cómo agarrar el ganchillo. Aquí para esta demostración voy a estar utilizando un ganchillo de 5.5. Pueden ver la diferencia que hay entre uno de este tamaño y uno de 1.1, que sería el que aproximadamente utilizarían ustedes para su proyecto. Pero hace que sea más fácil para ustedes entender lo que les voy a explicar. Para agarrarlo se puede agarrar de muchas formas realmente. Yo utilizo lo que se llama el agarre tipo lápiz. Pueden ver por qué se llama así, lo agarro igual que un lápiz. Lo otro que hay que entender es la hebra. Las hebras, con lo que vamos a trabajar, digamos, pueden tener dos partes. Es una parte llamada la cola, que siempre queda afuera colgando, y es la seguridad de que no se nos va a deshacer el proyecto, porque si para empezar tu proyecto dejas una cola muy corta, ante cualquier tirón podría meterse y deshacerse completamente. Entonces siempre es importante dejar un poco de cola, como digamos una especie de seguridad. El otro lado es el que va hacia el ovillo. Este es el lado que va hacia el ovillo. Entonces, para hacer un nudo corredizo, que realmente lo que es un nudo muy flexible y que es además el punto de partida para muchos proyectos de crochet, digamos casi todos, es este. Tomamos la cola, aquí está, de este lado. Dejamos solamente dos dedos, que es el dedo índice y el dedo corazón. Aseguramos la cola con el pulgar. Vamos a mirar ahora de frente para que sea más fácil de ver. Tomamos la del ovillo y giramos por encima. Pueden ver que está cruzado, es decir, no lo vamos a hacer de forma paralela, que sería así, sino así, cruzado. Y aseguramos con estos dos dedos, el meñique y el anular. Aquí pueden ver cómo queda como una cruz. Ahora viene el ganchillo por debajo de la primera, está aquí debajo, engancha en la segunda y jala. Y aquí al jalar damos esta vuelta, ¿vale? Aseguramos con este dedo de la mano derecha para que no se salga el nudo al intentar sacar los dedos. Sacamos los dedos y listo. Ahora pueden ver que queda colgando el lado del ovillo y el lado de la cola. Simplemente de alguna forma los jalamos y listo. Queda el nudo asegurado. Ese es el primer paso y este es el nudo corredizo. Ahora lo importante es saber también cómo se agarra correctamente esta hebra, que es con la que vamos a trabajar de ahora en adelante, solo con la hebra del ovillo. La cola realmente ya no vamos a trabajar con ella de ninguna forma, solo queda allí colgando. Se amarra al meñique, se pasa por debajo de estas dos y trabajamos sobre esta, ¿vale? Entonces es importante también que aprendan esto para saber cómo se debe ir controlando la tensión, porque la idea es que mientras vamos trabajando con el ganchillo no vaya quedando esto suelto, porque entonces no habría ningún tipo de control sobre lo que estamos haciendo. Esto nos da más control. Otras personas se amarran la hebra en otros dedos y bueno, mientras cumpla la misma función da lo mismo. Es importante también, como mencioné antes, que este dedo esté aquí asegurándose de que no se mueva más de lo que debe. También es una forma de controlar. Como pueden ver, en el crochet van a utilizar realmente muchos de sus dedos. Es una mecánica a la que tienen que acostumbrarse y esta es la idea precisamente de este tutorial. Para hacer el punto cadeneta, ven cómo estamos aquí, se monta la hebra
en el ganchillo. Este es el nudo corredizo, la primera anilla que tenemos, y pasamos esa hebra por esta y listo, nuestra primera cadeneta. Nuevamente montamos la hebra y la pasamos por esta anilla, segunda cadeneta. Aquí se puede ver claramente la forma que tiene, 1, 2. Pueden practicar haciendo filas largas de esto, todo lo que quieran, mientras se van acostumbrando a cómo ir haciéndolo. Ven que el pulgar va subiendo poco a poco, porque si no se agarra con el pulgar es más difícil. Miren, no hay forma de pasarlo. Si esto se mantiene de esta forma estable, es mucho más fácil pasar así. Entonces pueden practicar todo lo que quieran mientras se van acostumbrando. Este es otro de los puntos básicos del crochet. Vamos a hacerlo con 6 cadenetas. Lo escojo de esta forma porque los patrones que les dejé son patrones en que hay que iniciar el tubo con una circunferencia de 6, es decir, 6 cadenetas. Entonces esto será un buen ejemplo. Aquí pueden ver las 6 cadenetas. Este es el nudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están las 6. La idea ahora es formar un tubo. Es el inicio precisamente del tubo, pues, con el que se va a hacer las cuentas. Entonces el primer paso es hacer esto. Entonces tenemos el ganchillo de este lado y lo insertamos en la primera cadeneta. Quizá hay que forzar un poco, pero entra fácilmente. Listo. Entonces ya ven que este es el inicio del tubo. Está aquí. Entonces esto hay que asegurarlo, porque si está así suelto no queda realmente como un tubo. Entonces lo que hacemos es el punto enano. Se pone la hebra sobre el ganchillo, pasamos por 1 y pasamos por 2. Listo. La idea es que sea un movimiento fluido y pasar por los dos inmediatamente, pero bueno, como estamos empezando, no importa que nos tome algo más de tiempo. Ahora simplemente para ir formando el tubo hay que ir haciendo puntos enanos en cada uno del resto de cadenetas. Entonces aquí tenemos la otra cadeneta. De igual forma pasamos el ganchillo, ponemos la hebra, pasamos por 1, pasamos por 2 y así con el resto. Vale, entonces eso se va a hacer con el resto y poco a poco. El punto enano es el punto que menos altura tiene en el crochet, por lo tanto va a subir muy poco. Pero cada repetición se va a ir trabajando en espiral de esta forma y cada vez se va a ir subiendo más. Ahora voy a mostrarles rápidamente cómo se vería con una aguja más pequeña y un hilo más pequeño. Primero el nudo corredizo. Se aguanta aquí. Se mete bajo la primera, jalamos. Y listo. Nudo hecho. Ahora cadeneta. Enganchamos en el ganchillo y pasamos. Ponemos hebra en el ganchillo y pasamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay 6 cadenetas, aunque no se alcanza a ver muy bien por el tamaño. Ahora para hacer el anillo, metemos en la primera cadeneta, ahí se ve, está puesto, y aseguramos con un punto enano. Ponemos la hebra en el ganchillo, pasamos por 1 y pasamos por 2. Listo, ahí tenemos nuestro aro. Ven que entre más pequeño es, realmente es más difícil maniobrar, así que es importante que vayan practicando, sobre todo hasta este punto. De ahí en adelante realmente no es tan necesario, ya de ahí en adelante lo haremos con las cuentas, pero el nudo corredizo, la cadeneta y este primer punto enano para asegurar el aro es importantísimo. Bueno, eso es todo por este video. Espero puedan seguir practicando con sus nudos corredizos, cadenetas y puntos enanos. Y en el siguiente video les traeré cómo enfilar las cuentas finalmente siguiendo el patrón y cómo realmente hacer el tubo con las cuentas. Como ya vieron, si no saben hacer crochet es realmente importante que aprendan estos pasos primero, porque de nada sirve que vayamos directamente a la técnica de hacer el crochet tubular con cuentas si no saben hacer una cadeneta o un punto enano.
simplemente les tocaría aprender por sí mismas. Entonces yo las estoy ayudando en este momento para que lo aprendan conmigo. Bueno, si les ha gustado el video y quieren ver más, no olviden suscribirse y nos vemos en el blog y en la siguiente parte.